But if you can't tell, the title of the night is, Pero si no saben, el título de la noche es We Give the Devil Too Much Credit. Le damos demasiado crédito al diablo. And so the first thing that we're going to talk about Entonces lo primero que vamos a hablar is what Satan is not. es lo que Satanás no es. Satan is not these three things. Él no es estas tres cosas. He's not omniscient, No es omnisciente, he's not omnipotent, no es omnipotente and he's not omnipresent. y no es omnipresente. Thank you, God. Gracias a Dios. Anybody want to take a shot? What is omniscient? ¿Quieren adivinar qué es omnisciente? Huh? Yes. All intelligence, yes. What Él did you say? tiene toda la inteligencia. What did you say, Jose? No? So that's, yeah. Anybody want to take a guess? Omnipotent. ¿Quieren tomar un turno con omnipotente? Well, let's give somebody else a chance. And now we going back to you. Yes? There you go. Todopoderoso. It's the young bucks answering. Son los más Okay. jóvenes que están contestando. Hey, America's not failing. América no está cayendo. What about omnipresent? Y omnipresente. Hold on now. We got to get the older folks a little. Vamos a dar una oportunidad a los más adultos. Break down the word omnipresent. Quiero que miren la palabra omnipresente. Here we go. En todo Okay. lugar, a todo tiempo. 1 point for the big kids, 2 for the little ones. Un punto para los grandes, 2 para los chiquitos. So here we go. Aquí vamos. You can see it right there. 1, 2, and 3. Puede ver 1, 2 y 3. Omniscient. Omnisciente, All intelligent, like Gabriel said. que lo sabe todo, como dijo Or in Gabriel. other words, all knowing. O en otra palabra, que conoce todo. This refers to the ability to know everything. Eso se refiere a la habilidad de saber todo. The Lord knows the past, El Señor sabe el pasado, the present, el presente and the future, y el futuro, including incluyendo your thoughts, tu pensamiento, your feelings, tus emociones and any events. y cualquier evento. Omnipotent, Omnipotente, like the young bucks answered. como dijeron los jóvenes. All powerful, Todopoderoso, potente, potent, power. powerful, potente. This means having unlimited power or authority. Eso significa que tiene poder limitado o autoridad. An Ilimitado. Yes, an omnipotent being can do anything that is just logically possible. Y el ser omnipotente puede hacer cualquier cosa que es lógicamente posible. And I would say illogically possible too. Y yo diría ilógicamente posible también. And then omnipresent, Y omnipresente, which is simple, present everywhere at the same time. simplemente presente en todo lugar al mismo tiempo. And these are things that Satan is not. Y eso son cosas que Satanás no es. Now, I remember having a conversation with somebody. Me acuerdo que tenía una conversación con una persona. The content of the conversation was really good. It stuck to me. El contenido de la conversación fue tan bueno, But the thing that this person told me, like, blew me away. pero lo que esta persona me dijo me impresionó. It like made a total switch, like it turned on a switch that had never been turned on. Definitivamente prendió algo en mí que nunca había sido prendido And anteriormente. I found myself being flabbergasted. Y estaba siendo yo sorprendida Because this person was talking to me and they said, porque me hablaba y me decía, you know, the devil is not omniscient, he's not omnipotent, he's not omnipresent. el diablo no es omnisciente, omnipotente, omnipresente. The devil is limited. Él es limitado. We are the ones that give Satan godlike qualities. Nosotros somos los que le damos las cualidades de Dios a And Satanás. I don't know why I didn't know that. Y yo no sé por qué eso nunca se me había ocurrido. And I don't think I'm the only one in the room. Y no creo que solamente me pasó a mí. So don't look at me like that. Entonces no me mire de esa manera. Because there's a couple of us. Porque hay unos cuantos de nosotros. I have heard all of my life, Yo he escuchado toda mi vida. the Lord is powerful. El Señor es The poderoso. Lord is great. El Señor es grande. The Lord is the greatest of them all. Él es el más grande de todo. But when I had this conversation with this individual, Pero cuando tenía esta conversación con esta persona and they let me know that Satan was limited, y me dio a entender que Satanás es limitado and that we were the ones that gave Satan the godlike y qualities, que nosotros somos los que damos cualidades de Dios a Satanás, that switched something in my brain. eso despertó algo en mi mente. And so
what I ended up thinking about Y lo que yo comencé a pensar fue was this very thing. esto que está aquí. We give Satan godlike qualities that he does not deserve. Nosotros le damos a Satanás cualidades de Dios que no merece. In other words, En I otra palabra, began to think and I was like, dang, we give Satan a little too much credit. yo comencé a pensar y dije, le damos a Satanás demasiado I crédito. remember after that conversation, I was like, low key, God, that's disrespectful. Y yo me acuerdo que después de esa conversación me quedé pensando, eso es una falta de respeto I a was like, Dios. wow, like I don't know. I don't know why, but I thought Satan and God were toe to toe, some way, somehow. Y no sé por qué, pero en mi mente Satanás y Dios estaban uno al mismo nivel del otro. And I believe that there's a lot of Christians that box God in. Y yo creo que hay muchos cristianos que metemos a Dios en una caja. I was reading this book by Jackie Hill Perry, Leí este libro de Jackie Hill Perry and it's called Holier Than Thou. y decía más santo que cualquiera. And there's a section of it that absolutely impacted me. Y fue una sección que me impactó. That she was saying that as human beings, we sometimes we don't look at God with all the grandiose qualities that he has. Y él decía, como seres humanos no miramos a Dios con toda la grandiosidad que él tiene. If anything, to make ourselves comfortable, Para hacernos nosotros mismos más cómodos, we look at God, miramos a Dios, we grab him, lo tomamos, we minimize him, lo hacemos más and we pequeño make him fit whatever box we want him or need him to fit. y lo metemos en cualquier cajita que queremos o necesitamos que él quepa. And so in this very moment, I realized that I was doing that. Y en ese momento me di cuenta que yo hacía lo mismo. Not consciously, No conscientemente. at least not up until this moment. Por lo menos no hasta ese momento. But I remember the person told me all of that, Y cuando esta persona me decía todo esto, and I was just sitting with myself. y yo me sentaba conmigo And misma, it was like a floodgate of thoughts. eran como muchos pensamientos. And I was like, God, oh my God, oh my God, oh my gosh. Like, Y yo decía, Dios mío, good God, how many people are thinking the same thing? ¿y cuántas personas más piensan igual? And it came to a point, I watched this video, it was about an ex-witch. Y yo miré este video acerca de una persona que era una bruja. And this is how I'm going to tell y'all that a lot of us do it without knowing that you do it. Y así es como le voy a explicar que muchos hacemos lo que ustedes no saben que hacemos. If you didn't know you did it, you better know right now that you do Y it. si no sabía que lo hacía, se va a enterar ahora mismo si lo hace. But in this video, the ex-witch was talking to the podcaster. En este video, la persona que era bruja estaba hablando con la persona que dirigía la conversación. And she was talking about how Christians, Y le explicaba cómo cristianos they are scared of a witch book. le tienen miedo a los libros de brujos. They're scared of a spell book. Le tienen miedo a los libros de con hechizos. They're scared. You see a demonic statue, Tú ves una estatua demoníaca and Christians are quickly, oh, we're going to walk the other way. y los cristianos inmediatamente dan la vuelta y caminan al otro lado. Hilariously, like I think it was last night. Chistosamente anoche, I ain't gonna say who. I'm not gonna say who, but no le voy a decir quién, pero one of my family members, un miembro de mi we were in familia, front of the TV, estábamos frente a la televisión and some really demonic like ad came on. I was like, where the heck is this coming from? y un comercial muy demoníaco salió y yo dije, ¿de dónde salió esto? And this family member's response was, Y la respuesta de este miembro de mi familia fue, oh, don't even look at it. ni siquiera lo mires. And I was like, and what is it gonna do? Y yo decía, ¿y qué va a hacer? Are we scared that the demon's gonna jump and possess? And Tenemos miedo de que un demonio va a salir y nos va a poseer. I almost giggled in that moment Casi me río en ese momento. because I'm like, I know what the heck I'm gonna preach about on Friday. Yo sé de lo que yo voy a predicar And el you telling me viernes. to look away at something scary. Y me decía que doblara que no mirara porque es algo muy que da mucho miedo. But the ex-witch was talking about Christians Pero la vieja, la que era una bruja, hablaba de cristianos and how we're scared of spell books. y que le tenemos miedo a los libros de hechizos. We're scared of demonic statues. Le tenemos miedo a las estatuas demoníacas. We're scared of the witch Bible.
Le tenemos miedo a la Biblia de las brujas. And she said something that impacted me. Y ella dijo algo que me impactó. She was like, but Christians have no idea the book that they hold. Pero ella decía, los cristianos no tienen The idea book of- del libro que ellos tienen. The book of the living God El libro del Dios viviente that puts all those curses, que puso todas esas maldiciones to death. a morir. that literally in scripture it says that those statues are dead. Que literalmente en la escritura dice que esas estatuas están muertas. That commercial wasn't going to do nothing to me. Ese comercial no me iba a hacer nada a mí. It wasn't going to influence me and take over me in the 2.5 seconds I saw it. No iba a influenciar y poseerme en los 2.5 segundos que lo vi. You imagine how weak of a God we must have if we're like, oh God, no, run away. Look, don't even look at it. Imagínate qué tan débil es el Dios que nosotros creemos que tenemos y tenemos que salir But we corriendo. have the God of the Bible Pero tenemos al Dios de la Biblia. that if you say curse be broken in the name of Jesus, Que si tú dices esa maldición se rompe en el nombre de Jesús. the curse will be broken in the name of Esa Jesus. maldición se va a romper en el nombre de Jesús. And that was hilarious last night. Y eso me dio mucha risa. And it was really demonic. Like it had some weird, I don't know. I saw the star, the upside down Era star. muy demoníaco, tenía esta estrella. But in that moment, Pero en ese momento, I was like, first and foremost, church culture has definitely influenced that kind of response. yo dije, en ese momento pensé, la iglesia ha influenciado ese tipo de reacción. But second of all, I was like, God, Yo decía, segundo, Dios, you are not a weak God tú no eres un Dios débil. for us to think that this little ad is going to possess us and take over the house and knock it down and bring curses inside and out. Para nosotros creer que este comercial pequeño va a entrar y nos va a poseer y va a traer maldición en toda esta casa. And so I don't know about you, Entonces, yo no sé de usted, but my God is big. pero mi Dios es grande. Amen? Amén. So we're going to get right into it. Entonces vamos a ir directamente. We're going to talk about Satan's nature. Vamos a ver la naturaleza And de we're going to Satanás. clarify it real quick. Y vamos a clarificar. I made it really, really simple. Lo hice muy simple. I shortened things for you. Lo hice más corto. But we're going to go to Job 1 and 2, Vamos a ir a Job 1:2. which literally shows us this is where Satan's position is. Esto nos enseña de dónde que está la posición de And let me Satanás. let you know how Satan don't just come up and run things like he can just step over us. Y déjenme decirle que Satanás no llega y toma control y es líder de todo, como que él es el que manda. In Job 1 and 2, En Job 1 y 2 we see that Satan must get permission from God. vemos que Satanás debe recibir permiso de parte de Dios. Satan didn't just look at Job and be like, yeah, I'm going to run up and destroy his life right now. Él no miró a Job y dijo, voy a llegar y voy a destruir su vida. He actually had to go to God and ask him for permission. Él tuvo que ir a Dios y pedir permiso. And I love this. It says he's on a leash. Y me encanta esto porque dice que él está atado. He's not freely running. Él no está caminando libre. He is on a leash, Él baby. está amarrado, atado. He may be the king and the all very, very powerful here on this earth, Él puede ser rey y poderoso aquí en la tierra, but he does not surpass the King of Kings. pero él no pasa por encima del rey de reyes. At the end of the day, he had to go ask God for permission. Al final del día tienes que ir donde Dios y pedir permiso. Luke 22, 31 through 32. Lucas 22, 31 al 32. Jesus tells Peter, Jesús le dice a Pedro, that song that we like, Gabor, esa canción que nos gusta, que Boar, that Satan has asked to sift him like wheat. que Satanás ha pedido zarandearlo como trigo. Again, Otra vez, we see that this is highlighting vemos que está sobrerayado, that Satan operates under God's authority. que Satanás opera bajo la autoridad de Dios. We see that Jesus literally confesses that Satan has come and asked him if he could even take advantage of Peter. Y podemos ver que Satanás tuvo que pedir permiso a ver si podía tomar ventaja de Pedro. 1 Peter 5:8. Primera de Pedro 5:8. It says that Satan prowls like a roaring lion, Dice que Satanás anda como un león rugiente, but he's one prowling lion. pero él solamente es un león rugiente. That means he is not omnipresent. Quiere decir que él no es omnipresente. He surely is trying to kill, steal, and destroy, Él está tratando de matar, destruir, but he can't divide himself into 10 lions. pero él no puede ser 10 leones. He is not omnipresent, Él no es omnipresente and he still needs to ask for permission. y aún así tiene que pedir permiso.
And literally in that same witch video, Y en este video que vimos de la bruja, because the girl was in some deep stuff, porque la muchacha hablaba de cosas muy profundas, she ended up revealing to whoever saw the video, but revealing to me, ella comenzó, me estaba revelando a mí, I had no idea that news actually travels slow in the spiritual realm. y yo no sabía que la noticia se mueve lenta en el ámbito espiritual. Y'all ever see those superstitious Christians Usted ven esos cristianos supersticiosos. they'll be like, I'm not gonna say that. I'm not gonna say it out loud right now because I don't know who's listening. Ellos dicen, yo no voy a decir eso porque no sé quién está escuchando lo que voy Actually, a decir. let me pray in silence. Déjame orar, Because if not, then en the ears are gonna silencio, hear me. porque si no me van a escuchar. Let me tell you, the girl was saying that first and foremost, La muchacha decía que primero que nada, these demons are on missions. ellos están en una misión. And most likely you're not a part of it. Lo más real es que tú no seas parte de esa misión. Like if you say something right now, it's not gonna travel in waves until it reaches Satan in 2.5 seconds. Como si tú dices algo ahora mismo, no quiere decir que se va a mover a través de las ondas y llegaron de Satanás en 2.5 minutos. It's gonna take some hefty time. Va a tomar mucho tiempo. Because they're limited, Porque ellos son limitados. not just in powers, No solamente en poder, but in numbers. pero en números. So yes, he is a prowling lion, Sí es un león rugiente, but he is not omnipresent. pero él no es omnipresente. And last but not least, Y James último, 4, pero no menos, Santiago 4, James 4:7. Santiago 4:7. I want y'all to finish this when I read it. Quiero que terminen cuando yo termino de leerlo. Resist the devil, Resistid al diablo and he will. y él huirá. Resist the devil, and he will. Resistir al diablo y él va a huir. Resist the devil, and he will. Resistir al diablo y él va a huir. So that's all it takes. Eso es todo lo que A little toma. resistance. Un poquito de resistencia. That just lets you know Eso te deja saber that he is not all powerful, que él no es todopoderoso. and you are not powerless. Y tú no andas sin poder. As a Christian, Como cristiano as people that inherit the kingdom of God, y personas que heredamos el reino de Dios, we also inherit his authority and his power. también heredamos su autoridad y su poder. And if God can say no, Y si Dios puede decir no, so can you. también usted. And if Satan has to listen to God, Y si Satanás tiene que oír a Dios, he's gonna also have to listen to what comes out of your mouth. también tienes que escuchar lo que sale de tu boca. Amen. Amén. Next thing, now we're going to talk about God's sovereignty. Ahora vamos a hablar de la soberanía de Dios. All sovereignty means is absolute control and authority. Todo soberano dice que él tiene todo el control y autoridad. Romans 8:28. Romanos 8:28. It says that God works all things good for. Amen. Dios sonará todas las cosas para aquellos que lo aman. In other words, whatever demonic powers you have allowed to take over, O algún poder demoníaco que tú le permitiste que tomara control. or maybe whatever God is allowing in your life, O a lo mejor cualquier cosa que Dios está permitiendo en tu vida. God is all sovereign. Dios es todo soberano. That means that he is in absolute control. Quiere decir que él tiene todo el control. And so this means that God works all things good for those who love him. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien para aquellos que lo aman. 1 John 4:4. Primera de Juan 4:4. Y'all gonna finish this one too. Van a leer este conmigo. Greater is he who is in you than he who is. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. I mean, I don't know how much clearer we can get there. No sé qué tan claro se lo puedo poner. Greater is he who lives in me Más grande es aquel que vive en mí than the opposer who is in the world. que el opositor que está en el mundo. That just lets you know there's no toe to toe there. Eso te quiere decir que no están al mismo nivel. I think sometimes the church culture will make Satan look like this big scary man. Creo que a veces la iglesia hace que Satanás se vea como este hombre grandioso y que da mucho miedo. And we sometimes fear Satan more than we fear the Y Lord. le tenemos más miedo a Satanás de lo que le tenemos a Dios. I can't believe that. I don't know how the heck we got here, but we did. No puedo creer y no sé cómo llegamos hasta ese punto, pero lo hicimos. I
came to see that Satan and God were not toe to toe. Me di cuenta que Satanás y Dios no están al mismo They're nivel. not in the same weight class. No están en la misma clase. God is not every day getting off his throne and be like, nah, I gotta fight this guy before he gets on earth. Dios no está todos los días bajándose de su trono y decir, tengo que venir a pelear con este hombre antes que se tome de control. I gotta do a sword fight because if not, then he will get to everybody. No, tengo que pelear con él con espada porque si no le va a llegar a todo el mundo. He is not in the same weight class. Él no está en la misma clase. That God is big boy. What is it? Heavyweight? Heavyweight. Dios es de mucha pesa. Satan is, what was the lowest one? Feather. Oh my God. Satanás Featherweight. es una plumita. Baby. Featherweight is crazy. Un peso de plumita es algo increíble. Greater is he who is in you Más grande es aquel que está en ti than he who is in the world. que aquel que está en el mundo. I don't know how we painted Satan as this big bad wolf. No sé cómo le dimos esta imagen a Satanás de un lobo feroz. That if you're not careful, he could just sift you like it's nothing. Que si tú no tienes cuidado te va a tomar como cualquier cosa. In reality, like we're boxing God. En realidad lo que estamos haciendo es encerrar a Dios. We are literally bringing him to our level of understanding. Lo estamos trayendo a nuestro nivel de entendimiento. And we think Y pensamos that God and Satan are toe to toe. que Dios y Satanás están al mismo nivel. That's crazy. Eso es algo increíble. Greater is he who is in you than he who is in the world. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Last one, Colossians 2:13 through 15. Colosenses 2, 13 al 15. I am going to read this, Lo voy a leer. so I need all listening ears to be open Quiero que todos los oídos me escuchen. because I want you to grasp what this verse says. Porque quiero que tomen lo que dice este versículo. It's not on the screen, No está en la pantalla. so if you need to close your eyes and listen to what I'm about to say, do it. Si tiene que cerrar su ojo para escuchar lo que voy a decir, hágalo. Colossians 2:13 through 15 says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. Number 15, very important. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Colosenses 2 del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. That last verse, 15. El versículo 15. This is what the act of Christ dying on the cross did. Esto es lo que el acto de Dios morir en la cruz hizo. He disarmed the powers and authorities. Despojando a los principados y las potestades. When I think of disarming, Cuando entiendo despojarse, y'all ever seen those cliche clips on movies ¿han visto esas películas where the bad guy comes with a gun el hombre viene con la pistola and the gun's right in front of the good guy, y se para frente a la persona buena, but the good guy got moves pero la persona buena tiene muchas movidas and the bad guy doesn't know, y la persona mala no sabe? and so the gun is right here Entonces la pistola está frente a él and the bad guy goes y la persona buena hace and goes like, yeah. y le quita la pistola y le hace. That's what I think of disarming. Eso que yo pienso cuando escucho la palabra despojando. You had the armor, Tenías la armadura I just took it away from you. y te la acabo de quitar. That's exactly what Jesus did on that cross. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús en la cruz. He did it Y lo hizo to the powers a los poderes and authorities y las autoridades in the airs. en los aires. It says he made a public spectacle of them. Dice que los exhibió públicamente. Do you know what a public spectacle is? ¿Sabe lo que es exhibir públicamente? He humiliated them. Los humilló. He made them look foolish. Lo hizo ver tontos. This is what he made
the powers and the authorities of the airs look like. Eso es lo que él hizo que los principados y las potestades del aire se vieran. And last but not Y least, último pero no menos, he triumphed over them triunfando sobre ellos, by dying on the cross. muriendo en la cruz. Greater is he who is in me Más grande es aquel que está en mí than he who is in the world. que aquel que está en el mundo. He has disarmed the powers and the authorities. Él ha despojado a los principados y las There is potestades. no way that Satan and God go toe to toe. No hay forma de que Satanás y Dios estén en el There mismo is nivel. no way that God and Satan are on the same weight class. No hay posibilidad de que Dios y Satanás están en el mismo nivel de Not when peso. scripture tells us that he is greater, No cuando la palabra nos dice que él es más grande. and not when scripture tells us that he just disarmed those suckers Y no cuando la palabra nos dice que él lo desarmó a todos. and make them look stupid. Y lo hizo ver tontos. Amen. Amén. So, I just talked about Satan. Acabo de hablar de Satanás. I just talked about the Lord and his sovereignty. Acabo de hablar de Dios y su soberanía. But this wouldn't be right if I didn't talk about us. Pero esto no estará bien si yo no hablo de nosotros. Because there comes a point where, yes, not everything is Satan. Donde sí, no todo es Satanás. And God is in control. Y Dios sí está en control. But where am I? Pero ¿dónde estoy yo? And so there comes a point where we have to take responsibility. Entonces hay un tiempo donde que tenemos que tomar responsabilidad. Fun fact, Un hecho, but scripture overwhelmingly emphasizes personal responsibility. la escritura hace énfasis en llevar la responsabilidad. There's actually hundreds of verses Hay cientos de versículos that call people to repentance que llaman a las personas al and arrepentimiento warn us about the sinful nature of the flesh. y nos advierte de la naturaleza pecaminosa de la carne. And guess what? Y adivine qué, There's only a handful, solamente hay un puñado okay, of passages that focus on Satan's role in temptation. de pasajes que se enfocan en el rol de Satanás y sus So tentaciones. there's hundreds for us, Entonces hay cientos de versículos para nosotros there's a handful for Satan. y hay un puñado para Satanás. So once again, Entonces otra vez we're giving him too much credit le damos demasiado crédito because everything is Satan. porque todo es Satanás. The reason I got pissed off is Satan. Me enojé por Satanás. The reason that I failed is Satan. Yo caí por Satanás. The reason that this happened is Satan. Esto pasó por Satanás. It can't be. No puede ser. Not when scripture tells us hundreds of times No cuando la escritura nos dice cientos de veces of our sinful nature de nuestra naturaleza and pecaminosa our fleshly ways, y nuestra forma de la and carne it calls us to y repentance. nos llama al arrepentimiento. Sometimes Algunas veces it is just simple. simplemente es It is the sin inside of you and me el pecado dentro de ti y de mí that makes us make some very questionable decisions. que nos hace tomar decisiones cuestionables. And so Christians especially, think that everything is Satan. Los cristianos especialmente pensamos que todo es Satanás. Somebody made a face to you, that must have been Satan. Alguien te puso una cara, eso tuvo que haber sido Satanás. Somebody tried you Alguien te molestó and they got you as pissed as you are, y te hizo enojar tanto como lo and estás. that must have been Satan. Y eso tuvo que haber sido Satanás. But not everything is Satan. Pero no todo es Satanás. So we're going to go here. Entonces vamos a ir aquí. We're going to talk about personal responsibility. Vamos a hablar de nuestra responsabilidad Our personal. favorite Lo- topic. el tema más favorito. Because we love personal responsibility in this church. Porque nos encanta la responsabilidad personal en la iglesia. Amén. Oh, that was so sad. Eso da tristeza. We love personal responsibility in this church. En esta iglesia nos gusta la responsabilidad. Amen. Help Amen. us. God help us. Dios nos ayude. So James 1:14 through 15. Santiago 1:14-15. Let me tell you the personal responsibility you and I have. Déjeme contarle la responsabilidad personal It que says tenemos usted here. y yo. Dice aquí. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. It didn't say, but each person is tempted when they're dragged away by Satan. No dice, sino que cada uno está tentado cuando por Satanás están siendo atraídos. It says, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Dice que cada persona es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verse 15 says, Y el 15 dice, then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. y entonces dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. So in other words, temptation often comes from our own desires. En otras palabras, la tentación a veces viene de nuestros propios deseos. It didn't say dragged away by Satan. No dice que fuimos tomados por Satanás. It didn't say get dragged away by the authorities and the powers. No dice que fuimos atraídos por las autoridades y las It potestades. said dragged away by our own evil desires. Fuimos atraídos por nuestros propios deseos. Galatians 6, 7 through 8. Gálatas 6 del 7 al 8. It says, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Galatians 6. 7 through 8, yeah. Gálatas 6 del 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. A man reaps what he sows. El hombre cosechará lo que siembra. My dad taught me a few years ago. Mi padre me enseñó hace años atrás. I was really into like Christian scientific debates. Estaba muy interesada en los debates científicos cristianos. And so I went up to my dad, Entonces fue mi padre, and my dad is very well versed in this area. y él conoce esta área mucho. And he started explaining to me how God has let loose on the earth laws. Y me comenzó a explicar cómo Dios ha soltado leyes en la tierra. And one of those laws Y una de esas leyes are consequences. son las consecuencias. And only a good God would allow consequences to be a part of the law. Y solamente un buen Dios permitirá que las consecuencias sean parte de las reglas. In fact, that is a quality of a good God. De hecho, es una cualidad de un buen Dios. Because if he did not allow consequences to be a law on the earth, Porque si Él no permitiera que las consecuencias fueran en la tierra, this earth would be chaos. esta tierra estuviera lleno de caos. Nothing would be nothing, would mean nothing, would be nothing. Like Nada sería nada y nada significaría nada. nothing means anything in here. Nada tuviera ningún significado. And so when scripture tells us that we reap what we sow, Entonces cuando la escritura dice que vamos a segaremos lo que sembramos, it's teaching us about consequences. nos enseña de las consecuencias. And if you are sowing anger, Y entonces si estás sembrando ira, you will reap bitterness. vas a cosechar amargura. If you sow joy, Entonces si estás sembrando gozo, you will reap a harvest of good things. vas a recibir una cosecha de cosas buenas. If you sow in the spirit, Si siembras en el espíritu, you will reap in the spirit. vas a cosechar en el espíritu. In fact, scripture tells us that you will reap eternal life. De hecho, la Biblia nos dice que vamos a cosechar vida eterna. If you sow in the flesh, Si sembramos en la carne, you're reaping death. vas a cosechar muerte. And so we are reaping what we're sowing. Entonces vamos a cosechar lo que estamos sembrando. That means that there is a level of accountability that you and I have here on this earth. Entonces quiere decir que tenemos un nivel de responsabilidad aquí en esta tierra, tú y yo. Actually, the way that your life turns out De hecho, como tu vida termina, has a high reliance on what you sow. tiene mucho que ver con lo que tú sembraste. It's not about a magic God that can snap his fingers and that's it. No es un Dios mágico que puede tronar sus dedos y ya.
You reap what you sow. Vas a cosechar lo que siembras. So these things that happen in life, Entonces estas cosas que nos suceden en la vida they're not always an attack. no siempre son un ataque, They're just sometimes decisions that you made, son a veces las decisiones que tú tomaste. or not just even you. Scripture talks about people that are before you, that come before you. Y no solamente tú, la escritura nos habla de las personas que vinieron antes que nosotros. And maybe they done set you up. A lo mejor ellos te pusieron en esa posición. But thank God for the blood of Jesus, Pero gracias a Dios por la sangre de Jesús who breaks these things. que puede romper estas cosas. Proverbs 19:3. Proverbios 19:3. It says, "A person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord." Proverbio 19:3 dice: La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. In other words, En otras palabras, we mess up, nosotros hacemos el desastre, we blame God, le echamos la culpa a Dios, but in the first place it was our decision. pero si lo pensamos bien fue nuestra decisión. So we mess up, Creamos un we problema, blame God, le echamos la culpa a Dios, but it was our decision. pero era nuestra decisión. Last but not least, Último, pero no menos, Matthew 15:19. Mateo 15:19. For out of the heart, Del corazón. out of the what? ¿De Out of the qué? what? For out of the heart Del corazón come evil thoughts, vienen los pensamientos malos. murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Pensamientos, los homicidios, los adúlteros, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. It is not always external. No solamente es externo. Actually, this is a big list. Esta es una lista muy And grande. there are other verses that the list gets longer. Hay otro versículo donde que la lista es más And grande. you realize that before those lists are the list is listed, Y te das cuenta que antes que la lista esté hecha, it tells us this is what's in your heart. dice, esto es lo que está en tu corazón. This is what's flowing out of you. Esto es lo que sale de ti. So it's not always external. Entonces no siempre lo que nos pasa es externo. A lot of it Mucho de ello starts from the heart. comienza en el corazón. And so we have a personal responsibility. Entonces tenemos una responsabilidad personal. I know that you and we would love to blame the devil. Yo sé que a usted y a mí nos encanta echarle la culpa al diablo. And he has his fair share of blame. Y él tiene su nivel de culpa. But you telling me that everything is the devil? Pero me estás diciendo que todo es culpa del diablo. That the way that you act, the way that you talk, the way that you think, the way that you walk, it was all because of him. He Que- set you up for failure? Que como tú hablas, como tú piensas, como tú caminas, como tú te comportas, todo él lo hizo para que tú caigas. That's too big of an influence over somebody that's not that big. Eso es demasiada influencia sobre una persona que no es tan grande. Let's not forget, No nos olvidemos he's featherweight. que él es alguien de nivel de una pluma. Okay, not everything is Satan. Ok, no todo es Satanás, Not everything is me. no todo soy yo, But a lot can be me. pero mucho puede ser But de then, like, mí. when do I know if it's him or me? Or Pero cómo yo sé que es él y cómo yo sé que soy yo. and so we're gonna talk about it. Entonces vamos a hablar de eso. This is how you know it's you. Esto es como sabes que viene de ti. You know it's you Sabes que viene de ti when the source is your flesh. cuando la fuente es tu carne. It comes from your internal desires, Vienen de tus deseos internos, things that are already in your heart. cosas que ya están en tu We'll corazón. go back to James 1:14. Vamos a Santiago It says 1:14. each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires. Cada persona es tentada cuando están siendo por sus propias concupiscencias. Yeah. So that's how you know it's you. Entonces ahí es cuando sabe que es de ti. Take pictures. I see some of y'all with the phones. Toma Take pictures. fotos, haga lo que quieran. That's how you know it's you. Así es como sabe que viene de When ti. it's coming from within. Cuando sale de adentro. How do you know it's Satan? ¿Y cómo sabes que es Satanás? It's Satan when the sources are external. Es Satanás cuando la fuente es externa. You'll notice that Satan begins to twist truths. Tú te das cuenta que Satanás cambia la verdad. He'll begin to exaggerate desires. Él exagera los deseos. Kid you not, I know that I go through spiritual warfare. Sin mentirle, yo sé que yo voy por batallas espirituales. It was this week actually, Era esta semana, de hecho. and I found myself in my room, Y me encontraba en mi aposento. and I was, or I think it was the last week actually. Creo que era la semana pasada, de hecho. I found myself in my room, Estaba en mi aposento and I
rarely ever deal with anxiety. y casi nunca tengo ansiedad. I used to when I was young because I had OCD and it was really rough. Yo lo tenía cuando era pequeña porque tenía hiperactividad y era difícil. But I prayed that the Lord would deliver me. I knew that I could rely on Him, and He did. Pero yo oré para que el Señor me liberara. Yo sabía que podía confiar en Él y Él lo hizo. And so I found myself in the room, Entonces estaba en mi aposento, and I was working and doing stuff. estaba trabajando y And haciendo I cosas. began to. There was like it was as if a thought had been planted in my mind that early morning. Era como que si un pensamiento fue plantado en mi mente And I thought más temprano. about that thought. Y pensé en ese pensamiento And it kind of felt like it just sat, and I pushed it back, and it sat in the back of my mind. y sentí como que casi lo empujé y se fue a la parte de atrás de mi And mente. I worked out. I did what I had to do. I ate. Hice ejercicio, hice lo que tenía que hacer, comí, I showered. I went in my room, me bañé y fui a mi aposento and I sat down. y me senté. And I kid you not, that thought began to grow out of nowhere. Y sin mentirle, ese pensamiento empezó a crecer de la nada. I even found myself, I was explaining it to my dad, I even found myself starting to breathe hard. Y le decía a mi papá que hasta me sentía que no podía respirar. And I was like, am I about to have a panic attack right now? Y dije, voy a tener un pánico, un ataque de pánico And I ahora. ended up calling some people. Y llamé a algunas personas, They prayed over me. oraron conmigo. And as soon as they prayed, Y cuando ellos oraron, I went to sleep. Before I laid down, me acosté I said, Lord, I'm going to take a nap. y dije, Señor, voy a tomar un descanso. And when I wake up, I need to feel your peace. Y cuando me despierto, quiero sentir tu I paz. slept. Y me acosté, I woke up me levanté and I felt y peace. sentí paz. And I began talking about this experience. Y comencé a hablar de esta experiencia. And one of the people I had been talking to, they're like, do you realize that was just spiritual warfare? Y una persona con quien yo estaba hablando me decía, ¿te diste cuenta que era una batalla espiritual? This is not something that you often deal with. Eso no es algo que te sucede muy In constantemente. fact, you don't deal with it much at all. De hecho, tú no te había pasado hace mucho tiempo. And then on a random day when you're fasting, Y un día raro, cuando estás haciendo ayuno, you're about to have a panic attack. te vino un ataque de pánico. That's not normal. Eso no es normal. And so the enemy ends up exaggerating desires or exaggerating experiences. Entonces el enemigo comienza a exagerar los deseos o exagerar las He experiencias. begins to twist truths. Comienza a torcer la verdad He begins to whisper lies. y comienza a secretearte mentiras Or he manipulates, like I said, situations. o manipula las situaciones, como yo decía. I love that it says here, we see an example of this in Genesis 3:1. Lo vemos en Génesis 3:1. When Satan tells Adam and Eve, did God really say? Cuando Satanás le dijo a Adán y Eva, He was sowing doubt. ¿verdad Dios dijo eso? In Matthew 4, he tempted Jesus by offering shortcuts, offering power, and he ultimately was testing him. En Mateo vimos que él tentó a Jesús ofreciéndole vías cortas, ofreciéndole poder. And so here, I don't know if you guys can see that, No sé si pueden ver esto. but it's a breakdown of it. This is the last slide. I'm going to end. Y esta es la última foto. Voy a But terminar. this is more of a breakdown of how you can tell it comes from you and how you can tell when it comes from Satan. Y esto es más detallado para que usted pueda ver cuando viene de usted o cuando viene de Satanás. Here on the left, the number 1, it says it comes from inside you. El número 1 dice, viene desde adentro. So we just read and we know that it comes from your own desires. Y leímos que viene de tus propios deseos. But here we see that when it comes from Satan, Pero cuando viene de Satanás, it usually comes from the outside. viene de afuera. It tempts, Te tienta, it lies, te it miente, deceives. te engaña. Did God really say? Dios realmente dijo. That sounds like. Eso es lo que eso suena. I was watching a Johnny Chang video, Estaba viendo un video de Johnny Chang. and Johnny Chang said sometimes we think that we're thinking things, Y él decía, a veces pensamos que pensamos cosas, but in reality you're listening. pero en realidad estás escuchando. When you start thinking, oh, I'm not worth it. Cuando estás
pensando, no tengo valor, Oh, I don't deserve this. o no Oh, merezco, I'm such a mess up. soy un desastre, Oh, I'm this. soy esto, Oh, this is why this and that happened. por eso que esto y esto me están You sucediendo. think you're thinking, Crees que tú lo estás but in pensando, reality you're listening. pero en realidad estás escuchando. Those are what scripture calls darts being thrown at you. Eso es lo que la palabra llama dardo siendo lanzado de ti. And so when you find yourself in a spiral Entonces cuando te encuentras en ese círculo of, oh, I'm this, oh, I'm that, oh, I can never, oh, whatever, pensando yo soy así, yo soy de esta forma y lo que sea, I pray that you and I snap out of it quickly. oro que podamos salir de eso And you inmediatamente realize, oh snap, these are not my thoughts. These are the enemy. y que te des cuenta inmediatamente no son mis pensamientos, son del enemigo. The second box, it says, when it's your flesh, it feels natural, it feels familiar. It usually is your appetite. El número 2 dice que cuando es tu carne se sienta familiar, se sienta natural, se sienta como un deseo, un apetito. But when it's Satan, Pero cuando es Satanás, it's strategic. tiene estrategia. It's timed attacks. Es un ataque planeado It hits you when you're weak. y te golpea cuando estás débil. Again, I was fasting. Les repito, estaba yo en And ayuno he decided out of nowhere y decidió de repente to try and send an anxiety attack. de mandarme un ataque de ansiedad. I would say that was a timely attack. Yo diría que era un ataque It planeado. was strategic because he had planted that thought in the very morning. Era muy estratégico porque habían plantado ese ataque en la mañana. Number 3, it says, you know it's your flesh when your flesh says, I deserve this, or just this once. Tú sabes que viene de tu carne cuando tu carne te dice yo lo merezco o lo voy a hacer una sola vez. But you know it's Satan when Satan says, God doesn't care, or you'll never change, or you're not worthy, etc., etc., etc. Pero sabes que es de Satanás cuando dice a Dios no le importa, tú nunca vas a cambiar, no te lo mereces, etcétera, etcétera. Number 4, Número 4. you know it's your flesh when your flesh wants comfort, control, and instant gratification. Sabe que es tu carne cuando tú quieres comodidad, control y gratificación instantánea. You know it's Satan when Satan wants destruction, distance when you find yourself, y'all don't want to be around community and y'all want to separate yourselves from good people. There you go. That's how you know where Satan is. Distance from God and imposes fear. Sabes que de Satanás cuando quiere destrucción, cuando quiere distanciarte, cuando no quiere estar en la comunidad, cuando no quiere estar con personas buenas y cuando impone temor. When you find yourself wanting to be away from good people, Cuando te sientes que quieres estar lejos de personas buenas or you find yourself saying, no, nobody likes me, nobody this, nobody that. o piensas nadie le caigo bien, nadie esto, nadie el otro. That's not you, baby. That's the darts of the enemy. Eso no eres tú, esos son los dardos del enemigo. No, on this one, I think it's the 5th one, it says, your flesh El quinto dice tu carne leads to regret, leads to guilt, and leads to bad habits. te lleva a arrepentimiento, te lleva a la culpa y te lleva a malos hábitos. But you know it's Satan Pero sabes que Satanás when it leads to shame, cuando te lleva a la vergüenza, confusion, and isolation. confusión y soledad. And last but not least, Y último pero no menos, how can these things be defeated? ¿cómo estas cosas pueden ser derrotadas? If your flesh is giving you the problem, Si tu carne es el problema, you defeat it by 2 ways. lo destruyes de dos formas. You defeat it with discipline, Lo hace con disciplina and you defeat it with truth. y lo hace con la verdad. That's all it is. Eso es todo lo que hay que hacer. You throw some blows at your flesh. Le das unos golpes a tu carne. You say, hey, you don't govern me, I govern you. Le dices, mira, tú no me gobiernas a mí, yo te gobierno a ti. And you begin to speak the truth of the Lord over your life. Y comienzas a declarar la verdad de Dios sobre tu vida. What has helped me personally Lo que me ha ayudado a mí is personalmente that I have quite a few scriptures around my room. es que yo tengo escritura alrededor de mi cuarto. They usually circulate around areas that I know I'm weak in. Y usualmente tienen que ver con áreas donde yo sé que soy débil. And I have this big roll on one of my walls. Y tengo este rollo en una de mis paredes. And whenever I'm feeling tempted in any way, Y cuando tengo cualquier tipo de tentación, I'll go and read it.
voy y lo leo. and sometimes like you'll read stuff and you don't understand it. Y a veces tú lees algo y no lo entiendes. I don't care. I stay reading it over and over and over until I get it. Y no me importa, lo voy a leer una y otra vez hasta que lo entiendo. How do you defeat Satan? ¿Y cómo vas a derrotar a Satanás? You defeat him by resisting Lo derrotas resistiendo and by being in the word of God. y estando en la palabra de Dios. So you resist the devil and he will. Resiste al diablo y él va a huir. Easy peasy lemon squeezy. Tan fácil como hacer limonada. That boy featherweight. Ese hombre es como una pluma. He got to listen to you. Él tiene que escucharte. And if he want to bring something against you, Y si él quiere traer algo en contra de ti, he's got to take the big dog first. él tiene que ir a pedir permiso con el grande primero. So you are free to declare things in the air. Entonces tienes la libertad de declarar cosas en el aire. Yo sé que es más fácil de echarle la culpa a la hermana o el demonio que está usando a la hermana o el enemigo que tumbó el vaso que estaba ahí. But the Lord is creating a people that, I mean, he deals with our hearts, guys. Pero el Señor está lidiando con nuestro corazón. And so we're not any longer going to give credit where it is not due. Entonces ya no más le vamos a dar crédito donde no hay crédito. Satan can do a lot of things. Satanás sí puede hacer muchas In cosas. fact, scripture tells us that he is the king of this earth. De hecho, la escritura no dice que él es el rey de esta tierra. But at the end of the day, Pero al final del día, he is not omnipotent. él no es He is omnipotente. not omniscient. Él no es He is omnisciente. not omnipresent. Él no es And omnipresente. he's got to ask big dog before he comes against you. Y tiene que pedirle permiso al grande antes de que él venga y te toque. And if big dog allows for there to be a process in your life, Y si el grande le da permiso a que haga un proceso en tu vida, God will work things out for the good of those who love him. Dios lo tornará para el bien de aquellos que le aman.